Hola chicos, hoy en su clase de biología vamos a ver el tema de respiración celular, ¿sí? Y bueno, primero que nada debemos de analizar cuál es el objetivo de que una célula lleve a cabo el proceso de respiración celular. Y si nosotros nos adentramos en el por qué la célula va a llevar a cabo este proceso, vamos a ver que va a ser para la producción de moléculas de ATP. Entonces vamos a ver que la célula va a llevar a cabo este proceso para producir su ATP. Recuerden que el ATP o los ATPs va a ser la energía química, ¿sí? Útil para lo que es la célula, ¿sí? O en general para nuestras células. Ahora, ese es el objetivo del por qué lleva a cabo la respiración. Y ahora vamos a ver qué es el proceso de respiración celular. ¿Sí? El proceso de respiración celular de primera mano deben de saber que va a ser un proceso metabólico, ¿sí? Y va a ser de tipo catabólico, ¿sí? Porque en este caso vamos a descomponer sustancias como la glucosa, ¿sí? Para formar otras nuevas como lo que son moléculas de ATP, ¿sí? Entonces aquí vamos a notar de primera mano que vamos a hablar acerca de lo que es la descomposición o degradación de lo que viene siendo la glucosa. Entonces vamos a anotar por aquí la glucosa, ¿sí? Vamos a poner la glucosa y lo que viene siendo su fórmula, ¿sale? Para que no la olviden, ¿sí? Entonces vamos a ver que precisamente en eso consiste la respiración celular, degradar la glucosa para formar moléculas de ATP. Ahora el proceso no es simple, es un proceso complejo que se conforma de varios procesos o subprocesos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el proceso inicial para que se inicie la respiración celular? Pues vamos a ver que se conoce como glucólisis. Entonces vamos a hablar primero que nada de lo que se conoce como glucólisis, ¿sí? Y la glucólisis sería el primer paso, en este caso, ¿sí? Para degradar la glucosa. Ahora, vamos a recordar cosas importantes de la glucólisis. Debemos de recordar que la glucólisis se va a llevar a cabo en el citoplasma, ¿sí? La glucólisis se va a llevar a cabo en el citoplasma y se dice que es parte de la respiración celular, ¿sí? Que se va a considerar como un proceso anaerobio. ¿Por qué anaerobio? Porque se dice que no va a necesitar en este caso de la presencia del oxígeno para llevarse a cabo. Entonces, si te preguntan el día del examen, la glucólisis o se requiere oxígeno para llevar a cabo la primera parte de la respiración celular conocida como glucólisis, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un proceso anaerobio, ¿sí? Que se va a llevar a cabo en el citoplasma de nuestras células. Ahora vamos a ver que lo que se conoce como glucólisis va a tener dos fases y ahorita vamos a analizar cada una de ellas. Va a estar compuesta por dos fases y la primera fase se llama fase de inversión, ¿sí? Y así como se escucha, tenemos que invertir algo, ¿sí? Y vamos a invertir en este caso de primera mano, aunque se escuche paradójico, ATPs, pero primero vamos a poner su nombre, vamos a poner fase de o primera fase de inversión. Y la otra fase se va a conocer como fase de retribución. Vamos a ver que va a haber resultados, ¿sí? Ahora, casual, dijimos que la respiración celular y en general la glucólisis son procesos que se llevan a cabo para formar ATP, pero bueno, para que la glucólisis se active necesita de ATP, entonces vamos a ver que ¿cuál va a ser la inversión que se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer una inversión casual de ATPs. Tenemos que invertir 2 ATPs para que se lleve a cabo la glucólisis y de igual forma tenemos que invertir con glucosa, ¿no? Porque pues, si no hay glucosa no hay nada que vayamos en este caso a metabolizar, ¿sí chicos? Entonces eso es lo que se requiere en la fase de inversión. Ahora en la fase de retribución, ¿cuáles van a ser los resultados de lo que se conoce como glucólisis? Pues vamos a ver que pues de primera mano se va a formar ATP, y vamos a ver que se van a formar 4 moléculas. Sin embargo, dijimos que de esas 4 moléculas, 2 se van a estar utilizando de forma constante en la glucólisis. Entonces, quiere decir que de esas 4, solo 2 quedan disponibles para que la célula las ocupe para otros procesos. Entonces, vamos a ver que como tal en la fase de retribución, solo tenemos disponibles 2 ATPs, ¿sale? Vamos a tener por allí 2 ATPs disponibles para que la célula los ocupe para cualquier otro proceso, ¿sí? Esos ya quedaron libres. También vamos a ver que se va a estar produciendo una sustancia que se llama niacin-adenin difosfato y se dice que en la glucólisis el niacin-adenin difosfato se va a reducir, ¿sí? Y
¿Qué va a ser el niacina-N-indifosfato, chicos? Ustedes deben de tener una idea de él, ¿sí? El niacina-N-indifosfato va a ser como un ayudante, va a ser como un cargador en lo que es la respiración celular. Va a apoyar cargando, transportando iones de hidrógeno, ¿sí? De hecho, nosotros, ¿cómo vamos a saber que ese niacin-N-indifosfato está reducido? Porque va a tener un hidrógeno ahí agregado. Miren, si se dan cuenta, por aquí yo tengo hidrógeno agregado. ¿Ya vieron? Se tiene aquí hidrógeno agregado, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Hay un hidrógeno y en este caso nosotros vamos a ver que cuando hay hidrógeno se va a decir que ese oxígeno va a estar, o ese niacin-N-indifosfato va a estar reducido, ¿sí? Va a estar reducido. Siempre que el niacin-N-indifosfato tenga un hidrógeno, digamos que lo anda cargando, ¿sí? Se va a encargar de ellos. Esa es la función del niacin-N-indifosfato, andar cargando o, en este caso, transportar los hidrógenos en todo el proceso de la respiración celular. De hecho, el niacin-N-indifosfato se conoce como una coenzima dentro de la respiración celular. Y entonces en la glucólisis también se van a producir dos niacina-N-indifosfato reducidos. Y reducidos es que ya van cargados. ¿Y de qué van cargados? De iones de hidrógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué más se va a producir en este caso en la glucólisis? Se va a producir una sustancia que deben de saber que se llama piruvato. Entonces se van a, en este caso, producir dos moléculas de piruvato, ¿sí? Y ese piruvato aquí va a ser de los más trascendentes, ¿sí? El piruvato va a dar paso a que se siga el proceso como tal de la respiración celular. Y aquí vamos a ver que el interesante va a ser el piruvato. Vamos a dejar un poquito atrás precisamente la glucólisis y ahora vamos a hablar acerca del piruvato, ¿sí? Vamos a ver que el piruvato puede seguir dos vías. Entonces hablábamos de que teníamos dos moléculas, ¿no? Dos moléculas de piruvato disponibles. Ahora, hay que ver si ese piruvato lo voy a someter o yo lo voy a degradar en presencia de lo que es oxígeno o en ausencia. Entonces vamos a ver que el piruvato puede seguir en este caso dos vías, ¿sí? O dos caminos, ya sea que se pueda degradar en presencia de oxígeno, vamos a ponerle aquí, en presencia de oxígeno, o en su defecto en ausencia de oxígeno. Entonces vamos a analizar primero cuando en este caso el piruvato se va a degradar en ausencia de oxígeno. Cuando el piruvato se degrada en ausencia de oxígeno, vamos a ver que van a iniciar algo que se llaman fermentaciones, y la fermentación se puede dividir en dos tipos. Puede ser en este caso fermentación, y vamos a poner fermentación láctica, o en su defecto fermentación alcohólica, ¿sale? Entonces cualquiera de los dos. Sin embargo, las dos se van a llevar en ausencia de oxígeno. Y lo peculiar de cuando el piruvato se degrada, en este caso en ausencia de oxígeno, ¿sí? Vamos a ver que este proceso se va a conocer como respiración anaerobia. Entonces aquí tendríamos un claro ejemplo de lo que nosotros conocemos como respiración, en este caso anaerobia, ¿sí? Vamos a ponerle por aquí respiración anaerobia, ¿sí? Y esta se caracteriza porque el piruvato se va a degradar en ausencia de oxígeno, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de este proceso? Pues vamos a ver que la respiración anaerobia suele ser más simple y vamos a tener como resultado que solo se van a producir dos moléculas de ATP, ¿sí? Solo dos moléculas de ATP y no más. Y en realidad van a ser las dos moléculas que se producen en lo que se conoce como glucólisis. Como tal, en la parte de la fermentación láctica y alcohólica ya no se van a producir más moléculas de ATP. Es una respiración un tanto sencilla, austera, ¿sí? Cuando el piruvato se va a degradar en ausencia de oxígeno. Pero ¿qué va a pasar cuando tenemos, ¿sí?, el piruvato en presencia de oxígeno? Pues para empezar, ese piruvato se tiene que procesar en un organelo específico. ¿Y cuál va a ser ese organelo, chicos? Pues nosotros lo vamos a conocer o lo conocemos como mitocondria. Entonces vamos a dibujar aquí una mitocondria, ¿sale?
Vamos a dibujar aquí una mitocondria y vamos a ver que en este organelo se va a degradar el piruvato en presencia del oxígeno, ¿sí? Vamos a ver que entonces ya no se va a seguir en el citoplasma, sino en el organelo que es, digamos, el especializado de la respiración celular y es la mitocondria, ¿sí? Y vamos a ver que la mitocondria, grosso modo, va a tener dos membranas. Una es la membrana que está allí en color verde, otra es la membrana que está en color café, y lo que está propiamente dentro de lo que es la membrana café se va a llamar, en este caso, matriz. Todo esto que yo estoy tiñendo sería la matriz, en este caso, celular. Todo esto se conoce como matriz celular, ¿sí, chicos? Todo lo que está dentro, ¿sí? En este caso de lo café, se conoce como matriz celular, y todo esto sería nuestra matriz celular, ¿sí, chicos? ¿Sí? Vamos a ver que cuando vamos a empezar a degradar el piruvato en presencia de oxígeno, lo va a hacer dentro de la mitocondria y en específico en lo que se conoce como, en este caso, como matriz de la mitocondria, que es esto que estoy yo teniendo en café, ¿sí? Entonces también tienen que recordar que va a tener dos membranas, la que está en verde y propiamente la que está en café, y el espacio que está entre las dos membranas se va a llamar espacio intermembranoso, ¿sí, chicos? Ahora, cuando el piruvato se degrada en presencia de oxígeno y en específico en la mitocondria, vamos a ver que esta respiración se va a conocer como respiración. ¿Qué tipo de respiración sería, chicos? Sería respiración aerobia. Entonces aquí estaríamos hablando de la respiración aerobia. ¿Cuál es su característica de la respiración aerobia? Que en este caso se va a llevar a nivel de la mitocondria en presencia de oxígeno, ¿sí? Y esta se va a seguir con un proceso mucho más largo, ¿sí? Que se conoce como ciclo de Krebs. Hasta el momento, no sé si ustedes vayan comprendiendo el tema, nos vamos con el siguiente paso. Recuerden que a partir de aquí ya estamos trabajando en lo que es la mitocondria. El único proceso que se lleva a cabo, digamos, a nivel citoplasma va a ser la glucólisis. Ya posterior que tenemos el piruvato, a partir del piruvato, ¿sí? y vamos a ver cómo se va a ir desintegrando para formar ATPs, se va a llevar a cabo en la mitocondria y en específico en la matriz, ¿sí, chicos? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo de Krebs. Y cuando hablamos del ciclo de Krebs, pues bueno, tenemos que recordar que teníamos por allí pendientes dos moléculas de lo que se conocen como piruvato, ¿sí? Entonces vamos a anotarlas por aquí. Recuerden que traíamos pendiente dos moléculas de piruvato, ¿vale? Pero vamos a empezar de uno por uno, ¿sí? Vamos a empezar con la primera molécula, ¿sí? Y vamos a empezar que de la primera, ¿sí? Se va a conjugar, ¿sí, chicos? Esta se va a conjugar y va a formar a lo que se llama, ¿sí? Acetil-CoA. ¿Sí? Y cuando se conjuga para formar la acetil-CoA, no solo se va a formar el acetil-CoA, sino que curiosamente se forma una molécula de dióxido de carbono y también se forma, o en este caso se va a reducir una molécula de niacin adenin difosfato, ¿sí? En este caso se reduce, y decimos que se reduce cuando tiene por ahí un hidrógeno ya añadido, ¿sí? Ya anda cargando un nuevo hidrógeno, ese niacina de nindifosfato. Acuérdense que aquí en la respiración celular, ya sea en la glucólisis, en el ciclo de Krebs o en un proceso que se llama cadena de transporte de electrones, el niacina de nindifosfato es una coenzima que va a ser como la cargadora, un ayudante que anda cargando iones de hidrógeno que se van produciendo. Entonces aquí ya se produjo, ¿sí? El primer niacina de nindifosfato reducido, y cuando digo reducido es que ya lo cargamos de hidrógenos, ¿vale? Y no pierdan la cuenta de ellos, porque es bien importante saber cuántos llevamos en nuestra cuenta, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Todo va bien? Perfecto. Entonces, ahora si nos vamos ya propiamente a lo que se conoce como ciclo de Krebs, vamos a ver que se va a iniciar en esta parte, ¿sí? El acetil-CoA, que ya lo tenemos por acá, se va a conjugar, ¿sí? Con el último producto. Acuérdense que esto es cíclico. ¿Quién fue el último en producirse en el ciclo previo? Pues vamos a ver que el último
en que el que se produce en el ciclo de Krebs va a ser el oxalacético. Entonces vamos a ver que el acetil-CoA se va a conjugar con el oxalacético, ¿sí? Estos dos se van a conjugar y nos van a dar como tal el primer ácido de lo que es el ciclo de Krebs, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el primer ácido del ciclo de Krebs, chicos? El primer ácido del ciclo de Krebs se conoce como ciclo también del ácido cítrico. Entonces el primer ácido va a ser el ácido cítrico. Va a ser el primero en producirse, el ácido cítrico. ¿Con qué otro nombre le podemos conocer a este ciclo? Como el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Ahora, posterior del ácido cítrico se va a formar otro ácido. ¿Qué otro ácido se va a formar, chicos? ¿Cuál recuerdan que se forma a partir del ácido cítrico? Pues se va a formar otro que se llama ácido isocítrico. Entonces vamos a agregar aquí otro más que se va a llamar ácido isocítrico, ¿sí? Y a la vez este ácido isocítrico, ¿sí?, se va a cambiar a qué, chicos, se va a modificar y va a formar ácido cetoglutárico. Eso no lo olviden, que se va a formar ácido cetoglutárico. Entonces vamos a agregar aquí el ácido, vamos a ponerlo aquí, el ácido cetoglutárico, ¿sí? Ahora, cuando se forma el ácido cetoglutárico, no solo se forma ácido cetoglutárico, sino que también se va a desprender una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Y aparte, ¿sí?, otro niacina-N-indifosfato se va a reducir o se va a cargar de iones de hidrógeno. Entonces va a aparecer otro niacin-adenindifosfato reducido o cargado de iones de hidrógeno. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que esos son como que los auxiliares, los cargadores, ¿sí? Y a partir de aquí, del ácido cetoglutárico, se va a formar otro ácido. ¿Qué ácido va a ser, chicos? A partir del ácido cetoglutárico se va a formar el ácido succinil. Entonces aquí seguiría como tal el ácido, vamos a agregarlo por aquí, ácido succinil, ¿sale? El ácido succinil. Cuando se produce el ácido succinil, vamos a ver que de cuenta nueva se va igual a desprender otra molécula de CO2, ¿sí?, y también niacin-adenin difosfato reducido, ¿sí? También este va a salir por allí, no solo del ácido succinil. Posterior del ácido succinil se va a formar otro muy importante, ¿sí? A partir del succinil se va a formar el succínico, ¿sale? Entonces aquí vamos a agregar otro más que se va a llamar ácido succínico, ¿sale? Ácido succínico. Y cuando se forma el ácido succínico, de succinil a succínico, aquí este es un punto muy relevante del ciclo de Krebs. Se va a formar una molécula de ATP, chicos, recuerden, aquí se va a formar una molécula de ATP, ¿sí? En esta parte del ciclo de Krebs es cuando se forma el primer ATP, lleven la cuenta, va un ATP, ¿sale? Si seguimos formando ácidos o sustancias, ¿sí?, ¿cuál va a seguir, chicos? Después, en este caso, del succínico, se va a formar lo que es el ácido fumárico, ¿sí? El fumárico, y vamos a ponerlo por aquí. El fumárico. ¿Sí? Y cuando se forma el fumárico, va a salir otro ayudante del niacina-N-indifosfato. ¿Y quién es ese ayudante del niacina-N-indifosfato? El flavín, ¿sí? Uno que se llama flavín adenin difosfato reducido. Es un poco menos complejo el flavina-N-indifosfato, pero también se reduce, es decir, que es otro ayudante que se carga de hidrógenos y los va a andar ahí transportando, los va a andar cargando, ¿sí? Posterior al fumárico, ¿sí?, se va a producir en este caso el málico. Vamos a agregar el málico.
y ya del málico como tal se va a producir el último, que en este caso el último se llamaría el oxalacético. Y cuando se produce el oxalacético se va a producir un último niacin adenin difosfato reducido o cargado de hidrógeno. ¿Sí, chicos? Y aquí tenemos propiamente lo que se conoce como ciclo de Krebs. Inicia con el ácido cítrico, ¿sí? Le damos la vuelta y en esa primera vuelta se produce un ATP. ¿Cuántos niacinadenindifosfatos? 3 niacinadenindifosfatos y un flavin. O sea, 3 niacin y un flavin y un ATP. Pero ojo, recuerden que aquí apenas hemos introducido la primer molécula de piruvato. Recuerden que eran 2 moléculas, miren, 2, y solo va la primera. Quiere decir que vuelve a entrar la segunda y se va a llevar a cabo el siguiente proceso. Se vuelve a llevar el mismo proceso y en teoría, en este caso, por esos 2 piruvatos que provienen de una molécula de glucosa, ¿sí o no? Nosotros vamos a estar generando 2 ATPs, ¿sí? En este caso 8 niacinadenindifosfatos y 2 flavinadenindifosfatos. Y esos resultados ustedes los tienen que tener bien presentes acerca del ciclo de Krebs. Y entonces aquí abajo vamos a anotar cuáles van a ser los productos trascendentes de mi ciclo de Krebs. Entonces de primera mano dijimos que entra la primer molécula de piruvato, pasa el primer ciclo y se forma el primer ATP. Después entra la segunda molécula de piruvato y se forma otro ATP. Quiere decir que en total formamos 2 ATPs. ¿Están de acuerdo? 2 ATPs. ¿Sí? Ahora, recuerden cuántos niacinadenindifosfatos se formaron. Propiamente, vamos a ver, ¿sí?, que se formaron. Miren, vamos a marcarlos, ¿sí? Vamos a ponerlos con amarillo. Y aquí desde el inicio yo tengo un primero, miren, aquí hay uno. Cuando el piruvato se conjuga para formar el acetil-CoA, aquí vamos a tener el primero. Entonces es 1, ya llevamos, pongan atención. 2, 3, 4. Y como esto se hace 2 veces, de ser 4 van a ser 8, ¿sí o no? Van a ser 8 niacinadenindifosfatos reducidos que se van a producir en el ciclo de Krebs. Y entonces aquí vamos a agregar, ¿sí? Vamos a estar agregando 8 niacinadenindifosfatos reducidos o cargados de iones de hidrógeno. ¿Sale? Eso me refiero cuando digo reducidos, es que van cargando hidrógeno, ¿sí? ¿Y cuántos flavines? 2 flavines, porque se produce uno por cada ciclo, pero como dijimos que son 2 moléculas de piruvato, el ciclo se hace 2 veces. Entonces vamos a tener 2 flavinadenindifosfato reducidos, también cargados de hidrógeno. Y estos van a ser los resultados del ciclo de Krebs. 2 ATPs, 8 niacinadenindifosfatos reducidos o cargados de hidrógeno y 2 flavinadenindifosfatos reducidos o cargados de hidrógeno, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Aquí lo que tenemos que recordar, ¿sí, chicos?, de forma práctica es que en la glucólisis ya llevábamos 2 ATPs. Después, aquí en el ciclo de Krebs ya llevamos otros 2 ATPs que van quedando libres para la célula, ¿sí? Ojo, se dice que en este caso, en la respiración celular de tipo aerobia, o sea, con presencia de oxígeno, y todo esto a nivel de la mitocondria, porque el ciclo de Krebs se lleva a nivel de la mitocondria, ¿sí?, se van a producir un total de 38 ATPs. Si ya llevo 2 de la glucólisis y 2 del ciclo de Krebs, me faltan 34. Y ahorita vamos a ver el siguiente paso, que ya es el último, de lo que se conoce como respiración celular aerobia y se conoce como cadena de transporte de electrones. Entonces nos vamos a ir a ese siguiente tema y en la cadena de transporte de electrones vamos a ver que en este caso se van a completar esos ATPs que son característicos de la respiración celular. Entonces vámonos ahora con el siguiente proceso que se conoce como cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Vamos a poner por allí un subtítulo que sea cadena de transporte, ¿sí?, de electrones. ¿Sí? Y vamos a ver, chicos,
que en este caso la cadena de transporte de electrones se va a llevar a cabo como tal en lo que nosotros conocemos como mitocondria, ¿sí? Acuérdense que a partir de que inicia el ciclo de Krebs ya estamos o seguimos en la mitocondria, y en específico estaríamos hablando de lo que se conoce como matriz de la mitocondria, ¿sí, chicos? Ahora vamos a dibujar por allí una mitocondria para que nosotros podamos comprender qué va a ser como tal, ¿sí?, la cadena de transporte de electrones, y ustedes noten en dónde se va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces vamos a ver que la cadena de transporte de electrones, pues primero vamos a ver cuáles son las membranas de mi mitocondria. Entonces vamos a dibujar una mitocondria, como la de hace ratito. Tenemos la mitocondria, ¿sí?, con su membrana externa propiamente. Vamos a dibujar su membrana interna. Todo esto sería su membrana interna, ¿sí? Por dentro tenemos propiamente a lo que es la matriz. Todo esto sería la matriz, ¿sí o no? Todo esto sería la matriz de la mitocondria, ¿sí, chicos? Todo esto sería la matriz de la mitocondria, y aquí se está llevando a cabo todos estos procesos, ¿sí? Pero aquí adentro esta matriz se está llenando de cosas, ¿sí? Se está llenando de cosas, y lo que me voy a dar cuenta es que todavía no alcanzo el máximo de ATPs que producimos. Hasta ahorita llevo 4, 2 de la glucólisis, 2 del ciclo de Krebs, y dijimos que la respiración aerobia o en presencia de oxígeno puede tener un máximo de 38 ATPs. Entonces todavía nos falta, ¿no? Para llegar a 38 llevo 4, nos faltan 34. Y esos 34 ATPs se van a producir en este caso en esto que se conoce como cadena de transporte de electrones. Ahora, ¿eso de qué trata, chicos? Pues miren, yo estoy aquí, sigo pintando mi esquema, ¿sí?, para que se vea padre, ¿sí? Y bueno, hice el esquema, ¿por qué? Para que ustedes localicen las membranas y no se revuelvan. Vamos a ponerle nombre a cada cosa, ¿sí? Y vamos a ver que la membrana que está en verde, chicos, esta membrana en verde va a ser la membrana externa. La que está en café sería la membrana interna, y el espacio que queda entre las dos membranas se va a llamar espacio intermembranoso, ¿sí? Entonces se va a llamar como espacio intermembranoso, ¿sale? Es casual el que está entre las dos membranas. Y aquí vamos a analizar ahorita la membrana interna, la que separa, digamos, propiamente la matriz del resto de la mitocondria, la que está en café, ¿sí? Y vamos a hacer un segundo esquema donde nosotros ejemplifiquemos cómo se va a dividir en este caso, ¿sí?, la matriz del espacio intermembranoso. Entonces vámonos a hacer otro esquema propiamente, ¿sí?, y vamos a dibujar la membrana, en este caso, de la matriz. Y entonces vamos a tener la membrana de la matriz algo así. Tenemos nuestra membrana fosfolipídica, ¿sí? Y vamos a ver que entonces, si esta es mi membrana, de este lado estaríamos dentro de la matriz, ¿sí? Estaríamos propiamente dentro de la matriz de lo que viene siendo la mitocondria, y de este lado estaríamos en el espacio intermembranoso, ¿sale? Espacio intermembranoso, ¿sale? Espacio intermembranoso, ¿sí, chicos? Ahora vamos a ver que cuando hablamos tenemos que ver cuáles van a ser las características de lo que es la membrana que separa matriz de espacio intermembranoso, ¿sí? Es como si aquí nosotros hiciéramos un zoom, ¿sí?, de mi esquema que está en la parte de arriba, y vamos a ver que en esta, ¿cómo se puede decir? En esta membrana vamos a ver tres complejos de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? No sé si dije 3 o 4, pero bueno, son 4. Y vamos a dibujar los complejos, ¿sale? Y a través de esos complejos, ¿sí?, va a haber un intercambio de sustancias. Ahora, ¿qué va a haber adentro de la matriz, chicos? ¿Qué va a haber? Va a haber ATPs, porque ya estuvimos formando unos cuantos ATPs. Sin embargo, ¿cuántos, por ejemplo, niacina en indifosfatos se han formado? Se han formado como 10 niacina en indifosfatos, y también se han formado como 2 flavina en indifosfatos
con carga, cargados de hidrógenos. Entonces, y estos van a estar precisamente aquí dentro de lo que es la matriz. Entonces, aquí adentro va a haber muchos niacin, adenin, difosfato cargados de hidrógeno. Va a haber varios niacin, adenin, difosfatos cargados de hidrógeno. Vamos a poner varios para que no se nos olvide. Y también va a haber hasta flavin, ¿no? Flavin, adenin, difosfato cargados de hidrógeno. Y vamos a ver que estos se van a disociar, se van a desprender en este caso los hidrógenos. ¿Sí, chicos? Se van a desprender y se van a quedar estos hidrógenos como protones de hidrógeno. ¿Sí? Se les pone ahí su signo positivo. Y esta es, aquí van ustedes a notar la función del niacin, adenin, difosfato y el flavin, adenin, difosfato. Básicamente era traer hasta este punto el hidrógeno y dejarlo aquí. Es como el niacin, adenin, difosfato eran como los cuidadores del hidrógeno que lo traían desde la glucólisis y hasta aquí te dicen, hasta aquí llegaste conmigo, se separa el niacin, adenin, difosfato del hidrógeno, los dejan ahí esos protones de hidrógeno y el niacin, adenin, difosfato regresa para, en este caso, cuando se separa, aquí donde vemos que se están separando, chicos, aquí en esta parte, ¿sí? Donde se están propiamente separando el niacin, adenin, difosfato de los protones de hidrógeno, aquí donde se lleva a cabo esta separación, en los 4 casos, aquí se dice que el niacin, adenin, difosfato se oxida, es decir, pierde protones de hidrógeno. Entonces, en la cadena de transporte de electrones, el niacin, adenin, difosfato junto con el flavin, ¿sí? Se van a oxidar y pierden esos protones de hidrógeno y van a regresar para reducirse o cargarse desde la glucólisis y ciclo de Krebs. Estos ya vieron entonces cuál es su función, cargarse de iones o protones de hidrógeno, dejarlos en la cadena de transporte de electrones, se oxida el niacin, adenin, difosfato y otra vez vuelve a ir por otros y esa va a ser su encomienda, ¿sí? Ahora, esos protones de hidrógeno van a tender a salir de la matriz porque se va a hacer un cúmulo y entonces van a salir por algo que se llaman complejos y vamos a tener 4 complejos en lo que es nuestra membrana. Se me ocurre aquí dibujar el primer complejo, ¿sí? Que son proteínas que van a dar paso como tal, ¿sí? A los protones de hidrógeno, ¿sí? Y este sería el complejo 1. De hecho se enumeran, va a haber el complejo 1, ¿sí? Vamos a pintarlo aquí de moradito para que lo distingamos de una forma muy didáctica. Vamos a tener otro complejo y va a ser el complejo en este caso que se conoce como complejo 2. ¿Sí? Y ya también aquí lo tenemos, vamos a teñirlo rapidísimo para no perder mucho tiempo porque este vídeo nos está quedando bien largo. ¿Sí? Y ya tenemos el complejo 2 por donde también van a estar transportándose esos protones de hidrógeno. Vámonos por otro complejo más. ¿Sí? Y este complejo suele ser más pequeñito, se conoce como citocromo, ¿sí? Y vámonos por el último, ¿sí? Vamos a poner un último por aquí, ¿sale? Vamos a ponerlo con otra tinta porque si no, no se va a ver padre, ¿sí? No se va a ver padre el esquema. Vamos a poner con ese azul y lo vamos a dibujar aquí, el otro complejo. ¿Sale? Entonces estaríamos dibujando aquí los 4 complejos. El que está en verde por lo regular queda pequeñito y se llama, o el tercer complejo se llama citocromo, por si les preguntan. Entonces vamos a tener el 1 que está en morado, el 2 que está en rojo, el 3 que se llama citocromo, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Sí, chicos? Y aquí vamos a hacer más grande, ¿sí? Lo que es nuestra membrana porque todavía vamos a ver que va a pasar algo más. Entonces vamos a hacerla más grande, ¿sale? Sigue bajando, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿O qué va a pasar aquí en lo que es esa membrana o esos complejos que yo dibujé con 4 colores? Pues vamos a ver que esos protones van a tender a pasar a través de ellos hacia el espacio intermembranoso. Entonces, ¿para qué sirven esos complejos que están en morado, en rojo, en verde y en azul, que en realidad son proteínas? Pues es para dar paso, chicos, es para dar paso al espacio intermembranoso. Y entonces vamos a ver que por lo regular el complejo 1 va a aceptar a los protones provenientes del niacin, adenin, difosfato. El 2 por lo regular va a aceptar, ¿sí?, a los que provienen del flavin, adenin, difosfato. Esa es una característica, esos van a pasar por el 2, ¿sí? Y hay unos que suelen ser mucho más pesados e inician desde el 1, pasan por el 2, pasan por el 3
y salen hasta el cuarto. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Entonces, pueden seguir en este caso esos protones de hidrógeno en realidad o pueden pasar por los diferentes complejos, desde el complejo 1 hasta el complejo 4 para llegar a lo que es el espacio intermembranoso, ¿sí? El que está del otro lado. Y vamos a ver que cuando empiezan a cruzar van a estar llegando de este lado. ¿Y qué es lo que va a pasar, chicos? Ahora, del otro lado, se va a empezar a acumular muchos protones de hidrógeno y entonces el gradiente de concentración del espacio intermembranoso va a ser mayor. Y ahora, ¿qué creen que pase? Estos van a tender a regresar ahora, chicos. Estos van a querer regresar a un lugar donde haya menor gradiente de concentración. ¿Y dónde va a haber menor gradiente de concentración? Pues de la matriz, porque ahora de la matriz empieza a quedar vacío, ¿no? Del lado de la matriz ya no hay. Y estos van a tender a regresar, ¿sí? Y van a regresar a través, vamos a ponerla de qué color, de naranja. Van a regresar a través de esta proteína, ¿sí? O enzima que se llama ATP sintasa. La ATP sintasa no la pueden pasar por la desapercibida. Por ella van a estar regresando, ¿sí? Algunos protones de hidrógeno y entonces estos empiezan a pasar aquí, se empiezan a formar y empiezan a pasar. Y entonces, ¿sí? A la hora que van pasando, van activando esta proteína ATP sintasa, ¿sí? La ATP sintasa se empieza a activar y es aquí, digamos que cuando van de regreso a la matriz, ¿sí? Lo que se conoce como tal, de regreso a la matriz, los protones de hidrógeno, se van a formar moléculas de ATP. Aquí es cuando se forman de nuevo moléculas de ATP, ¿sí, chicos? Cuando estos vienen de regreso, activan en este caso, ¿sí? La formación de ATPs. Y esta parte de la cadena de transporte de electrones se llama o se conoce como fosforilización quimiosmótica, ¿sí? Vamos a ver que aquí en teoría se pudiesen en este caso formar alrededor de 34 ATPs, ¿sí? En esta parte. ¿Sí, chicos? Vamos a ver que también, bueno, en algún momento estos hidrógenos o protones de hidrógeno van a tender a salir. ¿Y quién va a ser el encargado de sacar el hidrógeno o esos protones de hidrógeno? El oxígeno. Aquí se va a crear cierta afinidad entre los protones de hidrógeno y el oxígeno y a través de lo que es nuestro cuarto complejo, el que está en azul, ¿sí? Se van a estar formando moléculas de agua. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? O a grosso modo, ¿qué es lo que tenemos que recordar de lo que se conoce como cadena de transporte de electrones? Que aquí va a ser donde mayormente se van a formar ATPs y también se van a formar moléculas de agua con esos protones de hidrógeno que tienen que salir, ¿sí o no? Tienen que salir de la matriz mitocondrial, ¿sí, chicos? Ahora vamos a hacer, si se dan cuenta, quedó muy grande el proceso de la respiración celular y ya solo vamos a pasar a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Vamos a pasar a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que contempla la respiración aerobia, o sea, la respiración que requiere oxígeno, ¿sí? Vamos a poner por aquí, ya en resumen, que la respiración aerobia, ¿sí? En este caso, ¿sí? Va a iniciar desde la glucólisis, podríamos decir que inicia desde la glucólisis, ¿sí? Sin embargo, aquí inicia en lo que se conoce como citoplasma, ¿sale? Se va a llevar a cabo, ¿sí? En el citoplasma. ¿Y qué cosas vale la pena decir en este caso de la glucólisis? ¿Qué se lleva a cabo? Ya lo estábamos diciendo, en el citoplasma. Y que va a ser, digamos, como que todavía una fase independiente, que no podemos decir que es particular de la respiración aerobia, y entonces vamos a ver que esta todavía se puede llevar en ausencia de oxígeno, ¿sí? La glucólisis se puede llevar en ausencia de oxígeno, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la glucólisis, chicos? En la glucólisis se va a degradar la glucosa, ¿sí? Se va a degradar o descomponer la glucosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a formar precisamente en la glucólisis? Pues hay que ver qué se forma, ¿no? Y vamos a ver que de la glucólisis se van a formar 2 ATPs, ¿sí?
¿sí? Se van a formar dos auxiliares que son dos niacin-adenin difosfatos reducidos o cargados de hidrógeno y dos piruvatos, ¿sí? Y dos piruvatos. Esto es lo que se va a generar en la glucólisis. Después esos piruvatos entran a lo que se conoce propiamente el ciclo de Krebs, ¿sí? Aquí propiamente se va a iniciar el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y el ciclo de Krebs, vamos a ver que de primera mano se va a llevar a cabo en presencia de oxígeno. Este ya se lleva a cabo en presencia de oxígeno, ¿sí? Y que se va a llevar a cabo también en la mitocondria, ¿sí? Ya no en el citoplasma, sino en la mitocondria, que es el organelo especializado en la respiración celular y que se va a iniciar o se va a partir con dos piruvatos. Acuérdense que este parte de los dos piruvatos, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a formar? ¿Sí? Se va a formar en este caso moléculas, ¿sí? De ATP, obviamente, se van a formar dos ATPs. Acuérdense que aquí el trascendente es el ATP. Se forman ATPs. Se van a formar dos, en este caso, dos de flavin-adenin difosfato reducidos. Y se van a producir también 8, ¿sí? NDH u 8 niacin-adenin difosfatos reducidos o cargados de hidrógenos, ¿sí? Recuerden que el ciclo de Krebs también se conoce como ciclo del ácido cítrico y ese sería el segundo paso. Y vamos a tener un último paso que se conoce como cadena de transporte de electrones. Y en la cadena de transporte de electrones ¿sí? Vamos a ver en este caso que también se sigue llevando a cabo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y que aquí se va a producir alrededor de 34 ATPs. Aquí es donde más ATPs se producen, ¿sí? Y también se produce agua, tienen que recordar, y vamos a ver que el niacin-adenin difosfato y el flavin-adenin difosfato, vamos a poner por aquí que se oxidan. Estos se oxidan, dejan allí a los que andaban cuidando, a los hidrógenos, y vuelven a regresar para auxiliar en los procesos que se vienen de nuevo, ¿sí? Y así es como se conforma lo que es la respiración aerobia, ¿sí? Deben de recordar entonces que la respiración aerobia, vamos a bajar un poquito más, ¿sí? Ya para concluir o para cerrar, la respiración aerobia va a contemplar la formación de un máximo de 38 ATPs, ¿sale? A partir de una molécula de ¿qué, chicos? A partir de una molécula de glucosa se forman 38 ATPs como tal, ¿sí? Y que vamos a ver que esa respiración aeróbica, ¿sí? O aerobia se va a componer de tres procesos. El primero se conoce como glucólisis, ¿sí? El que sigue como ciclo de Krebs, ¿sí? Y el que sigue como la cadena de transporte de electrones. Cadena, ¿sí? De transporte de electrones, ¿sí? Esos van a ser los tres procesos, a grosso modo, que van a conformar como tal a la respiración aerobia. La glucólisis con la producción de 2 ATPs, el ciclo de Krebs con la producción en este caso de otros 2 ATPs, llevo 4, y en la cadena de transporte de electrones con 34 ATPs más, para que nos dé un total de 38 ATPs. Espero que haya quedado claro, chicos. Cualquier duda me pueden mandar un mensaje y con gusto les apoyo. Necesito que hagan su actividad que está en la plataforma, ¿sí? Gracias.